Hola, pues bienvenidos de nuevo aquí a este curso de formación política. Esta es nuestra sesión número 10. Y bueno, la sesión pasada estuvimos hablando de casos en los que la Suprema Corte de Justicia aplicó, o bueno, más bien se trataron casos en donde las víctimas trataron de activar principios de derecho penal internacional para llegar al esclarecimiento de hechos tales como Tlatelolco y el Halconazo. Entonces, más o menos hicimos una visión global de estos casos y la vez pasada había yo dicho que era muy importante meternos al detalle de la decisión de la Suprema Corte en el caso del halconazo, porque puede considerarse esto como un punto de partida que dio lugar a la espiral de impunidad que hoy día vivimos y que de alguna manera puede relacionarse también con el caso de Ayotzinapa, porque es muy probable que este modus operandi en el que se abusa del poder y utilizan el poder como una herramienta para violentar derechos humanos, creo que se puede rastrear muy bien a partir de la guerra, incluso antes, pero sobre todo a partir de lo que se le llama la guerra sucia, que es básicamente el combate a la guerrilla armada. Y en tema de derecho penal internacional, estos casos también tienen mucha relevancia sobre los de la guerra sucia porque, como ustedes recordarán y como hemos visto, la verdad, con bastante, de forma muy reiterada, es el tema de los delitos de guerra. Y recuerden ustedes que el derecho internacional humanitario hace esta distinción entre conflicto armado internacional, como es ahorita entre Rusia y Ucrania, y conflicto armado interno, que es cuando hay dos grupos armados, puede ser Estado estatal, no estatal o dos no estatales, pero que los dos cumplen con ciertos requisitos y combaten, etcétera. Entonces, en los casos de la guerra sucia podría actualizarse el caso de conflicto armado interno, puesto que habían estos grupos armados que seguían un fin político y, eh, y estaba el Estado que con militar, a través de los militares o grupos paramilitares, trataban de controlar o eliminar estos grupos. Entonces, la verdad es que aquí el tema del derecho de guerra es totalmente relevante y desgraciadamente no se ha entrado en detalle al estudio de estos casos. Y bueno, en el caso de el halconazo, habíamos hablado que había habido una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 26 diagonal 2001, que es la que de alguna manera documenta los casos de violaciones a derechos humanos en en el transcurso de la Guerra Sucia, y los más prominentes son Tlatelolco y Halconazo. Y el punto también muy importante para nuestro curso es de que la, esta recomendación se dio en el margen de un nuevo partido político en el poder. Recuerdan ustedes que veníamos de 70 años del mismo partido en el poder, vino otro partido que era el PAN y una de sus promesas de campaña fue precisamente aclarar estos sucesos del pasado y supuestamente con eso se iba, o sea, ya no iban a haber violaciones a derechos humanos, se iban a esclarecer las violaciones del pasado y iba a haber como un nuevo comienzo, ¿no? Y se supone que iban a ser respetuosos eh, de tratados internacionales y, en fin, se rompía, por decirlo así, con esta tradición autoritaria del PRI. Y sobre todo este era el, en el momento, pues era otro partido político en el poder. Entonces, por decirlo así, hay
vivimos un primer momento de justicia transicional, ahorita estaríamos en un segundo momento que es con el partido Moreno en el poder, que ya no es el PRI, ya no es el PAN. Entonces, realmente la relevancia de el caso del Halconazo es muy alta porque eh, pudo haber dado lugar a que las continuidades, es decir, los, las personas que habían estado en el poder en el 71 a lo mejor continuaban en puestos o en situaciones de influencia que podía permear la transición política, etcétera. Entonces, con una verdadera investigación del caso se pudieron haber roto como estas líneas continuas en el poder y obviamente se pudo haber también roto esta línea de impunidad también continua, ¿no? Bueno, entonces ya para entrar al tema, eh, la Suprema Corte de Justicia intervino en el caso Halconazo de dos maneras. La primera fue como corte de apelación y la otra fue ejerciendo, bueno, que no la ejerció, pero se invocó la facultad de investigación que tenía la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia tiene una cosa que se llama facultad de atracción, que es cuando los casos son relevantes, los atrae la Corte y dice, bueno, que le toca a un tribunal ordinario, yo voy a llevar el caso porque es muy relevante para la sociedad mexicana. Entonces, así lo decidió con respecto al caso Halconazo y entonces, aunque el tribunal quinto unitario de circuito dijo que no se actualizaba el delito de genocidio, sino el de homicidio, y por tanto ya había prescrito, entonces le dio, por decirlo así, carpetazo al asunto. Pero entonces las víctimas apelaron el caso y la apelación, apelaron esta decisión y la apelación se fue a la Suprema Corte de Justicia, entonces la Suprema Corte de Justicia tenía que resolver si sí este tribunal quinto unitario de circuito estaba en lo correcto o no. Y entonces devolví el expediente otra vez, digamos que al- a la justicia penal ordinaria para que resolvieran el caso. Entonces, eh, bueno, entonces la fiscalía, en aquel momento la FEMOSP, eh, argumentó con cinco, en la apelación argumentó básicamente cinco cosas. Que se tenía que aplicar retroactivamente la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra, que lo vimos la sesión pasada, de qué forma se ratificó con una fe de ratas, y etcétera, digamos que las triquiñuelas jurídicas que hicieron y siendo un gobierno ya panista, para no aplicar esta convención. Luego, B, la FEMOS argumentó en pro de la interrupción de los plazos de prescripción. C, argumentó que habían habido violación a las garantías del debido proceso. Y D, que no debían de aplicarse, no debía aplicarse la inmunidad constitucional al expresidente Luis Echeverría, porque acuérdense que aquí los principales acusados eran Luis Echeverría Álvarez y Mario Augusto José Moya y Palencia. Entonces, lo que la FEMOSOP quería con estos cinco argumentos es que la Suprema Corte le diera razón, regresara el expediente y entonces se abriera, por decirlo así, el caso del halconazo y entonces sí el juez llamara pruebas y empezara de alguna forma, mediante el proceso, el esclarecimiento de los hechos, que es una especie como llevar un caso de este tipo ante tribunales es eh, dar cabida a que el tribunal produzca una narrativa de los hechos. ¿Por qué? Porque el tribunal va a pedir, por ejemplo, a los archivos de, qué sé yo, de lo que antes era de lo que antes era el CISEN. A ver, quiero saber
qué pasó ese día, quién estaba a cargo, o por ejemplo, quién estaba a cargo, quién era regente en la Ciudad de México, quién estaba a cargo de la policía, tenías tu conocimiento de esto. Entonces, conforme van acumulando las pruebas, los jueces, se va formando con esos documentos una narrativa de lo que pasó y entonces ya hay certeza, al menos una certeza jurídica, no quiere decir que esto sea la verdad, pero al menos hay una certeza jurídica que se construye a través de los documentos y de las testimoniales que se acumulan, que ya te dan una, más o menos una noción tangible de lo que fue, que sin duda es mucho más útil para las víctimas y para la sociedad en general que estarse moviendo en este terreno de especulación que es en el que actualmente sí nos seguimos viviendo. Entonces, el juez sí que tiene la posibilidad de mandar a abrir archivos, de mandar citar exfuncionarios, de citar al propio expresidente en calidad de acusado, a todos los que estuvieran todavía con vida, citar a todos sus subalternos, etcétera. Entonces, todas las personas que hubieran tenido alguna relación con el caso las hubieran podido mandar citar y así poco a poco ir develando eh, con las limitaciones que tiene un proceso penal, ir más o menos teniendo una luz de lo ocurrido y del involucramiento de las fuerzas de Estado en un caso así. Pero desgraciadamente eh, no se optó, pero todo esto se los cuento como para tener una idea más o menos clara de qué sirve que un caso así vaya, eh, vaya a un tribunal penal. O sea, en sí, a lo mejor el juez puede decir incluso no, o sea, no se actualiza el genocidio, no pudimos, después de toda la información que recopilamos, no podemos, no se acredita la voluntad del expresidente de haber querido matar a, a un grupo, a estos estudiantes, o puede decir, pudo haber también dicho el juez, eh, simplemente estos actos no encuadran dentro de genocidio después de recabar toda la información, pero digamos que aquí lo útil es que el juez recabe la información y ya recabando esa información se crea la narrativa independientemente de el contenido de la sentencia o de lo que al final resuelva el juez. Esa es realmente una de las utilidades. Hay otro autor de apellido Douglas que dice que él estudió los jueces, por ejemplo, los juicios contra los exnazis, por ejemplo, hizo un estudio muy grande del juicio contra Eichmann y, o sea, él dice que al final todos estos juicios también son tienen una función pedagógica de dar el mensaje de estos delitos no deben de cometerse y también enseñan a la sociedad de qué formas el poder estatal abusa de su poder. Entonces, eh, es esto que tenemos que tener en cuenta para la utilidad de que estos casos vayan a un juez penal. Entonces, básicamente, podría decirse que eso es lo que buscaba la FEMOSP, eso es lo que buscaba el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, que era quien representaba a todas estas víctimas y juntaba toda la documentación para la FEMOSP. Y bueno, entonces vamos a ir uno a uno viendo cada uno de estos argumentos y ustedes se van a dar cuenta que finalmente la Suprema Corte es muy parcial, es muy selectiva en los argumentos que escoge y puede verse que de entrada ya la Suprema Corte ya sabía lo que quería decidir. Entonces, el primer punto que se refiere a la aplicación retroactiva de la Convención sobre la imprescriptibilidad de delitos de genocidio y lesa humanidad
y delitos de guerra. Bueno, como vimos la sesión pasada, la FEMOSP lo que argumentó es que no debía de aplicarse esta fe de ratas que decía que aplicaba esa convención a partir del 2002 y no para atrás, sino que tenía que aplicarse así tal cual porque esa fe de ratas iba en contra de el fin y objeto del tratado y eso iría en contra de la Convención sobre la celebración de tratados. Entonces, las reservas no pueden ir en contra del objeto fin del tratado y en este caso serían nulas. Entonces, eso es más o menos lo que argumentaba la FEMOSP. Y bueno, que se tenía que aplicar, en tal caso sí tenía que aplicarse retroactivamente, pues la prescripción es en realidad una cuestión procedimental en donde el derecho, la verdad, está por encima del procedimiento penal y que aplicar esta convención retroactivamente eh, eh, ayudaría a combatir la impunidad de delitos cometidos durante la Guerra Fría. Además, la famosa decía, bueno, finalmente si el Estado mexicano ratificó esta convención, quiere decir que es su voluntad combatir la impunidad de estos delitos. Entonces, eh, algo así como que le decía a la Suprema Corte de Justicia, mejor concéntrate en que el Estado mexicano ya manifestó la voluntad de combatir la impunidad de estos delitos ratificando la convención, entonces así interprétalo y haz valer la convención y por tanto como resultado el genocidio no estaría prescrito. Y bueno, la respuesta de la Suprema Corte de Justicia eh, es bastante peculiar porque ellos finalmente se niegan a aplicar de manera retroactiva la convención, o sea, por virtud de la fe de rata solo valía del 2002 en adelante, por tanto no para un evento de 1971, aun cuando la convención de genocidio ya era absolutamente vigente para nosotros, teníamos el delito incluso incorporado en nuestro Código Penal. Pero la Suprema Corte decía que la Constitución reguarda el principio de irretroactividad de las leyes. Esto quiere decir que en perjuicio, no se puede aplicar una ley en perjuicio del individuo. Entonces, aplicar esta convención de manera retroactiva implicaría violar el derecho de los acusados de que no se les aplique una ley en su perjuicio retroactivamente. Y entonces, pero claramente aquí la valoración de la Suprema Corte era en pro del acusado en lugar de el número tan grande de víctimas, además de la violación al derecho a la verdad, de cual también están obligados. Y lo interesante es de que el grueso de la argumentación de la Suprema Corte de Justicia se basa en decisiones jurisprudenciales de los 20 o se remontan a interpretar la Constitución de 1857 y 1917, diciendo que el principio de retroactividad ya estaba ya inscrito en la Constitución de 1857 y casi por tanto era un derecho sagrado y no podía violentarse. Pero esta interpretación pues es realmente totalmente anacrónica porque en 1857, o sea, que esto también lo hemos visto en nuestras primeras sesiones, realmente la creación del Estado moderno y la creación del derecho penal moderno básicamente ocurren al mismo tiempo. Y la idea del constitucionalista del 57 y en sí de todos aquellos, o sea, esta idea de la ilustración de crear el Estado era con la idea de, o sea, de que el Estado fuera como
como un instrumento contra la arbitrariedad del soberano, pero acuérdense que, porque pues todos estos gobiernos, bueno, todos estos pueblos europeos venían de monarquías, la Revolución Francesa fue contra la monarquía, eh, Luis XVI, etcétera, y en el caso de las Américas contra la colonia, entonces lo que ellos querían era como un instrumento que limitara el poder monárquico y obviamente que le diera poder al soberano. Esta fue la razón de la creación del Estado. Y el derecho penal como una especie como de cuestión eh, casi adyacente a la creación del Estado moderno. ¿Por qué? Porque la idea del derecho penal era de que al soberano se le quitara esta arbitrariedad de juzgar sin ton ni son y con penas crueles, penas inhumanas. Pero la idea del Estado era como un límite al soberano. Esta es la idea central. Y por supuesto que en 1857 no se imaginaban que el Estado mismo abusara de ese poder y cometiera sistemáticamente violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que hace la Suprema Corte de Justicia es que descontextualiza completamente este principio de irretroactividad de la ley y lo aplica en un contexto, o sea, en el contexto de 1971, donde sí existía ya un aparato, un Estado que abusaba de su poder y que violentaba sistemáticamente derechos humanos. Entonces no aplicaba el contexto de 1857, donde el Estado está hecho para limitar al soberano, darle, y por decirlo así, darle como herramientas al pueblo. Limitar al soberano, con esto me refiero al poder. Ajá, es en este sentido de el poder soberano monárquico. Y entonces descontextualizan completamente este principio. Y bueno, en 1857 sí, por supuesto que ni tenían idea de lo que podría hacer el Estado con este poder, o sea, no tenían para nada en mente situaciones así como el holocausto judío o ya después lo que en propio México hemos vivido. Entonces, es completamente una descontextualización aquí, pero bueno, así es como argumenta la Suprema Corte de Justicia y dice que, pues que no, o sea, que, eh, que el principio de irretroactividad de la ley, o sea, de no aplicar retroactivamente la ley, tenía que cumplirse a rajatabla, porque si no se violaría un principio constitucional mexicano básico. Ujú. Eh, em, otro punto importante en contra de esta argumentación de la Suprema Corte es de que este principio, además de retroactividad de la ley, fue pensado eh, para la criminalidad ordinaria, o sea, para el robo, para el homicidio, para las lesiones, o sea, para el crimen común, pero no para el crimen desde el aparato del Estado o desde alguien en el poder abusado de las herramientas que tiene y además de la forma sistemática de este abuso, que ya es prácticamente algo así como, bueno, lo que se le llama crimen de Estado, que es organizado y sistemático. Entonces, obviamente, este principio de retroactividad de la ley, que cuando se pensó en mediados del siglo XIX no tenía para nada, o sea, estaba pensado para crímenes comunes y corrientes. Em, entonces, pues, de nuevo, otro punto negativo en esta argumentación.
Lo otro interesante es que mientras ellos van argumentando, mientras los ministros de la Suprema Corte van argumentando, ellos mismos dicen que, bueno, efectivamente, así tal cual, y lo cito, que sí, efectivamente hubo una orden para formar grupos militares eh, y donde mataron a varios estudiantes, pero no reparan en el hecho de, ok, mataron a varios estudiantes, o sea, ni siquiera se detienen y dicen, varios estudiantes y a lo mejor una indicación a la fuente de dónde sacan eso de que fueron varios estudiantes los que murieron, cuántos, quiénes, cómo, por qué, nada. Simplemente hacen esa mención y ya, sin siquiera un pie de página ni nada por el estilo. O sea, totalmente como marginalizando o formalizando, como si fuera una abstracción sin detenerse a pensar, bueno, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿De dónde lo saco? ¿Qué consecuencias tuvo eso? ¿Hubo alguna persecución penal? Y además, o sea, lo ambiguo de la oración, mataron a varios estudiantes, o sea, mataron quiénes y varios, cuántos y qué estudiantes. Entonces, es impresionante que en una sentencia de la Suprema Corte exista eh, una oración, ¿no? Así. Em, em, y tampoco reparan en el hecho de que, em, o sea, no, sí dicen, hubieron varios estudiantes murieron, pero no relacionan este hecho con la recomendación que ya habíamos dicho de la CNDH del 2001, en donde se dice, ok, hubo una orden para formar grupos militares a la que les llamaron los halcones, para intimidar a los manifestantes, o sea, no hacen como esta simple relación y, y podrían haber dicho, bueno, la recomendación de la CNDH nos dice que hubo esta orden para formar grupos militares y además hubieron varios estudiantes muertos. O sea, ¿qué pasó aquí? Si hubo un abuso de poder y si hubo un abuso de poder, bueno, a lo mejor sí se justifica que que se aplique retroactivamente esta convención por virtud de derecho internacional, simplemente. Y finalmente anotar que este abuso de poder es un elemento fundamental de crímenes internacionales también, aunque crímenes internacionales también pueden cometer las organizaciones no estatales, pero eh, en el ámbito de organizaciones estatales, el abuso de poder es un elemento fundamental. Entonces, y que está claro en el caso del halconazo mencionado por la propia recomendación de la CNDH, pero la Suprema Corte no hace ningún reparo en esta situación. Además, ya habían varios principios en derecho internacional que permitían aplicar retroactivamente esta, esta ley. Y bueno, aquí un ejemplo de cómo sus argumentos son como selectivos. Por ejemplo, señalan que como en otros países existe ese principio de retroactividad, o sea, diciendo México tiene ese principio de retroactividad, es inviolable y como muestra de que es muy importante, hay muchos otros países que también lo mencionan una lista, pero no señalan que también hay otros países importantes como Alemania para los cuales eh, el genocidio y el homicidio incluso es imprescriptible. O sea, si te dicen, el principio de retroactividad es muy importante para otros países, ya, punto. Pero no te dicen, bueno, pero también hay otros países que consideran al genocidio como imprescriptible. Entonces, nada, o sea, como que te cortan la información. Y la forma más brutal en cómo hacen ellos selectivo esta información y realmente dices, bueno, ¿de qué se trata? O sea, es hasta una desinformación en la propia sentencia. Es que citan el artículo 15 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y ellos citan este convenio, que ahora mismo les voy a leer en voz alta, eh, y
este convenio es importante, ¿por qué? Porque la Suprema Corte lo utiliza para reforzar su argumento. Es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, que fue firmado en 1966, entró en vigor en el 76, México lo ratifica en 1981, y la Suprema Corte cita para fundamentar su argumento de que no aplicaba la Convención sobre la Imprescriptibilidad. Dice, nadie, artículo 15, cita en el primer párrafo, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. O sea, primera cosa es, eh, el delito de genocidio ya era considerado delictivo para 1971, tanto por nuestro derecho penal como por el derecho internacional desde 1949. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Entonces, aquí lo que dicen es de que, o sea, este primer párrafo de no será condenado nadie solo será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos. Esto es la base, como por decir, eh, la ley penal no puede aplicarse retroactivamente. Si al momento de delinquir esta provisión, esta regla de imprescriptibilidad no era, no estaba en vigor, entonces no se la podemos aplicar al acusado. Esto es lo que dicen. Pero, interesantemente, no citan el segundo, o no leyeron bien, pero justo el siguiente párrafo, que es el párrafo 2 de este artículo 15, dice, nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales de derecho reconocidos por la comunidad internacional. Es decir, en la Suprema Corte de Justicia te está citando un precepto para justificar que no se sigue el delito por genocidio, porque no se puede aplicar retroactivamente la ley, pero ese mismo artículo que ellos están citando te están diciendo, no, espera, no se opone nada al juicio de una persona cuando se trata de delitos que ya fueron reconocidos como tales eh, por principios generales de derecho o por la comunidad internacional. Y esto sucedió así, esto es así, el delito de genocidio fue reconocido como un principio general de derecho a partir de los juicios de Nuremberg, o sea, a partir de 1945. De hecho, a este párrafo se le llama cláusula de Nuremberg también. O sea, esto quiere decir que aunque el delito haya ocurrido, aunque un orden jurídico nacional X haya incorporado genocidio en 1980 y quieran perseguir actos que ocurrieron en 1965, no importa. Porque por virtud del artículo 15 te dice, aunque el derecho local no lo haya aceptado, como desde 1945 ya se acepta como un delito, ya no hay problema, ya no se transgrede el principio de irretroactividad de la ley. Y esto es así porque en realidad también lo que se dice eh, lo, lo que se dice en la teoría es de que estos delitos, genocidio, lesa humanidad, graves delitos de guerra, eh, por el abuso de poder tan grave y por la autoridad que ejercen los sujetos activos del delito, o sea, quienes cometen el delito por su capacidad especial, por su poder, por la influencia que tienen. Y obviamente por los medios que tienen a su disposición para poder violentar derechos humanos, y además justificarse, porque su misma autoridad les da forma de justificar estos actos. Entonces, por todas estas características especiales que tienen los denominados delitos de Estado, y bueno, en específico, estos
masivas violaciones a derechos humanos que son genocidio, delitos de lesa humanidad y graves delitos de guerra, es que se dice que estos gozan de excepciones. O sea, una excepción es que no prescriben. Ok, aunque el delito penal eh, generalmente aceptado te dice, ok, los delitos prescriben, no para los casos de genocidio, lesa humanidad y delitos de guerra. Es una excepción a estas, se considera una excepción a esta regla. Si los delitos no están completamente tipificados tal cual en el Código Penal de la legislación local, ya existen tal cual desde 1945 por consenso internacional, entonces hay una excepción, el derecho internacional te da las herramientas para decir, no importa que no lo hayas tenido en tu código penal, no sería una violación al derecho internacional ni al derecho ni al derecho a los derechos humanos, eh, puedes investigar y perseguir este delito. Entonces, tiene estas dos excepciones, por decirlo así, reglas generales. Son estas herramientas que el derecho internacional brinda a los gobiernos nacionales para que puedan perseguir estos delitos y no queden en completa impunidad. Entonces, toda esta doctrina y además normatividad internacional, como ya vimos el propio artículo 15 del pacto, lo establece así, no lo toman en cuenta. Y les digo, ellos mismos argumentan con el párrafo 1 de este artículo, pero no leyeron, o sea, les faltó leer abajito de ese párrafo que ellos mismos citan para darse cuenta que genocidio es una excepción al principio de retroactividad de la ley. Entonces, para que vean cómo su argumento fue, su argumentación fue bastante selectiva y hicieron como ¿cómo decirlo? Como si hubieran hecho así retazos la ley y solo aplicaban, por decirlo así, como para, pues, ya tenían esta idea a priori de sentencia y entonces nada más tomaron lo que les convenía ahí para justificar pero eso no es derecho porque realmente estaban violentando otros derechos con esta argumentación. Em, entonces, ya vimos que el párrafo segundo da una excepción al principio de irretroactividad que la Suprema Corte de Justicia no lo tomó en cuenta. Y bueno, México fue parte de la Convención de Genocidio desde 1952, entonces claro que ya era vigente para nosotros en 1971. Y sobre todo la Suprema Corte de Justicia se negaba a aplicar retroactivamente esta convención, o sea, hacer el delito de genocidio imprescriptible, o sea, perseguible siempre. Porque según la Suprema Corte se violentaban derechos individuales, perdón, se estarían favoreciendo derechos colectivos contra derechos individuales, pero para empezar, estos derechos individuales que la Suprema Corte quería proteger pertenecían a la esfera de un expresidente de la República, o sea, no estamos hablando aquí de cualquier persona, sino que la Suprema Corte prefirió proteger los derechos, o sea, los derechos además procesales, porque ni siquiera estamos hablando aquí de derecho penal sustantivo, porque el delito de genocidio ya estaba, y versus los derechos humanos de las víctimas, e incluso podría decirse hasta de la sociedad en general, porque es un hecho que a una gran parte de la sociedad mexicana la ha tenido en consternación, tan así que cada año siguen habiendo marchas. Entonces, esta valoración tomó la Suprema Corte de Justicia de decir, no podemos favorizar derechos colectivos de las víctimas contra derechos individuales, contra los derechos del acusado, el acusado siendo el expresidente de la República. eh, eh,
incluso ya existía para entonces también la sentencia del 2001, caso Barrios Altos contra Perú, donde la Corte Interamericana de Justicia dijo que la prescripción no aplica para casos de tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. Entonces, esta sentencia, por ejemplo, la pudo haber tomado la Suprema Corte de Justicia también como una guía, como un precedente para decir, ok, el genocidio no prescribe y adelante con la averiguación previa contra Echeverría por genocidio. Pudo haber tomado, o sea, habían muchas herramientas a su disposición que desgraciadamente no utilizó. Bueno, el segundo argumento de la FEMOSP era la interrupción de los plazos de prescripción. Este también es un argumento interesante si tomamos en cuenta que ocurrieron los hechos en 1971. Echeverría era presidente y pertenecía al gobierno, al partido del PRI, pero pensemos que el gobierno del PRI siguió en el poder 81, 30 años después. Entonces, estamos hablando que durante estos 30 años siguió vigente la influencia del expresidente de la República, sobre todo tomando en cuenta el carácter de presidencialismo de nuestro país y de todo el estrecho andamiaje entre partido político, poder político, etcétera, y el carácter autoritario también. Entonces, la interrupción de la prescripción diciendo todo el tiempo estuvo gobernando el PRI y siendo el acusado expresidente de la República, puede ser que, y estando el PRI presente omnipresente en todos los ámbitos del gobierno, puede ser que el presidente haya ejercido su ámbito de influencia y entonces estropeado las averiguaciones y entonces, por decirlo así, todo ese periodo considerarlo como no democrático y por tanto donde no podía, por decirlo así, transcurrir, eh, donde las víctimas no podían ejercer sus derechos y por tanto interrumpir por ese motivo los plazos de prescripción. Ese era, en ese sentido, era un argumento interesante y también otra de las pruebas que presentó la FEMOS fueron varias actuaciones, una del 71, una del 72, otra del 2001, y también trató de argumentar, bueno, hubieron actuaciones en estos 3 años y por tanto se tiene que interrumpir la prescripción porque la prescripción empieza a contarse a partir del último momento de ejecución del delito o de la última actuación del Ministerio Público. Entonces, si la última actuación del Ministerio Público fue, qué sé yo, en el 85, entonces, aunque los hechos hayan ocurrido en el 71, es a partir del 85 que empieza a contarse la prescripción. Entonces, estos eran los argumentos que trataba de ejercer la FEMOS, o sea, hacer todo para evitar que dijeran que el delito había prescrito, ¿no? Y que además había prescrito por una situación de meses, o sea, realmente algo cómico. Lo interesante es que la Suprema Corte descarta estas actuaciones diciendo, no, o sea, esto no me acredita que el Ministerio Público estuviera investigando adecuadamente. Y esto también me documenta que el Ministerio Público pues fracasó para consignar la averiguación previa y por tanto no puede interrumpir la prescripción, pero interesante es que fíjense cómo o sea, acepta la Suprema Corte que no se estaba investigando adecuadamente y que había fracasado el MP de consignar la averiguación previa. Entonces, si él estaba viendo estas actuaciones, bien podía haber dicho,
Ok, en lugar de decir, no, esto no comprueba que, esto no me sirve para la interrupción de la prescripción, pero pudo haber dicho, bueno, pudo haber dicho, sí, esto no califica para interrumpir la prescripción, pero sí que estas informaciones me están diciendo que el MP no investigó adecuadamente y que por la relación de poder que tenían los acusados o los sospechosos, pues puede ser que haya habido que haya una relación entre la esfera de influencia del acusado y la inactividad del MP. Puede haber hecho una relación así también la Suprema Corte, pero no lo hizo, simplemente dice, esto no me acredita para la interrupción de la prescripción. Entonces, la prescripción otra vez se cuenta a partir de 1971. Incluso dice que, o sea, incluso la Suprema Corte dice, ok, hay violaciones al debido proceso. Es ahí donde refiere que los documentos refieren a algunos estudiantes, pero no dice, no cita fuente, no dice cuántos, no dice quiénes, no dice por qué, nada de esto. Y no cae en cuenta que el propio acusado pudo haber intervenido, sobre todo por o sea, no contextualiza la situación de la forma peculiar de el gobierno mexicano, en donde fueron 70 años de dictadura de partido, la situación, las características de autoritarismo, donde se ejercía violencia para cumplir con un fin, etc. Todas estas relaciones no las hace la Suprema Corte de Justicia, y sobre todo que el acusado era un expresidente de la República que pudo haber intervenido en el proceso y que personas que a lo mejor en el 71 tuvieron alguna influencia alguna actuación en los delitos cometidos en lo llamado halconazo, a lo mejor seguían en el poder, se mantuvieron 30 años más en el poder. O sea, esa relación no la pudo haber hecho, no la hizo la Suprema Corte de Justicia. En cuanto al tercer argumento de violaciones al debido proceso, sus argumentos vuelven a ser muy formales. Se remonta a la historia del MP a partir del siglo XVI. Digamos que de 30 páginas en los que se dedica la Suprema Corte de Justicia a argumentar en contra de de esta pretensión de la FEMOS, 15 páginas se las dedica al estudio histórico del MP, y simplemente es una cuestión súper formal porque dice, porque el constituyente crea al MP, entonces el MP es constitucional. Y entonces como el MP es constitucional y como la Constitución, en la Constitución se establecen las garantías al proceso, entonces ya hay un debido proceso. Entonces ya porque nada más está ahí la ley, ya eso per se implica que se aplica la ley. Entonces, pues esto también es totalmente deficiente, o sea, no hay una debida conexión entre la realidad, el mundo, o sea, digamos, el mundo formal, legal y al final la facticidad. Y finalmente acaban diciendo que estas violaciones al debido proceso son una conjetura especulativa e incluso dicen, no, pues las víctimas debieron de haber denunciado antes. También lo que es es un argumento súper general, es que dicen, bueno, tenemos derechos, tenemos garantías y por tanto tenemos un gobierno democrático, o sea, ya con eso ya. Y entonces, sin hacer ninguna eh, eh, conexión al mundo fáctico, como yo les decía. Es interesante ver eh, las, los, eh, los argumentos que hace la FEMOS en cuanto a las relaciones al debido proceso son las siguientes. El presidente de la República tenía control directo sobre el Ministerio Público, dado que él mismo
nombraba al procurador general, esto por virtud del artículo 85 de la Constitución Política. Eh, en aquel momento el Ministerio Público tenía el absoluto monopolio de la acción penal porque antes las decisiones no eran apelables, en el 71 sus decisiones no eran apelables. El Ministerio Público carecía de autonomía porque dependía directamente del Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal siendo el presidente. Em, Esto daba lugar a que las víctimas no tenían una posibilidad real, legal, de acceder a la justicia. Entonces, estos fueron los argumentos de la FEMOS, pero que finalmente la Suprema Corte dijo, estas son simplemente conjeturas especulativas, las garantías existen en la Constitución y por tanto es democrático y ya. Y con eso le dan carpetazo a ese argumento, realmente tampoco no muy convincente. Y bueno, finalmente, el último argumento que es que se le quitara la inmunidad al presidente, en este sí acuerdan la Suprema Corte. Y entonces, los años en los que fue presidente, en los que siguió siendo presidente Echeverría, gozaba de inmunidad, entonces, por decirlo así, le levantaron esta inmunidad y se interrumpe la prescripción y entonces les dieron, por decirlo así, un par de años más de margen para poder perseguir la acción penal. Entonces, eh, sobre este argumento fue que regresó, regresó el expediente al Tribunal Penal para que entonces se juzgara la situación. Pero como pueden ustedes ver, o sea, evitó a toda costa la Suprema Corte de Justicia entrar, entrar al fondo del asunto de cometieron violaciones a los derechos humanos, o sea, existió este abuso de poder por parte del PRI, sí o no, existe un derecho a la verdad por parte de las víctimas, sí o no, todas estas cuestiones no se metió para nada en ellas, al contrario, como que trató de soterrar todos estos argumentos con otros argumentos falaces. Y por último, y con esto terminamos, eh, pues dado el resultado de, de, de este juicio, eh, bueno, se va al Tribunal Penal y ahí dicen que no se acredita el elemento subjetivo, o sea, no se acredita que Echeverría haya tenido la voluntad de cometer el genocidio, sino en tal caso homicidio, y como era homicidio ya había prescrito. Así se acabó la situación. Y entonces, Encinas, no, perdón. Sí, el jefe de gobierno del Distrito Federal, que en aquel momento era Encinas, en el 2006, pide que la Suprema Corte ejerza su facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia para entrar al caso del CONASO. Esta facultad de investigación era una facultad que tenía la Suprema Corte, que ahora ya se le dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una especie como de comisión de la verdad, o sea, no van a juzgar algo, no van a decir si alguien es culpable o inocente, sino simplemente hacen una investigación, o sea, buscan hechos y dicen, bueno, pues estos hechos me dicen que fulano de tal sí violó derechos o que esto ocurrió de tal manera. En inglés se le llama fact-finding missions, que también la ONU tiene esta competencia. Y la Suprema Corte de Justicia ha ejercido esta facultad 6 veces. Y Encina se basó en la decisión de Aguas Blancas del 96, donde la Suprema Corte de Justicia ejerció su facultad su facultad de investigación, y dijo que sí, que Rubén Figueroa había violentado los derechos de estos 17
campesinos que habían sido atacados. Sin embargo, no tuvo ninguna, la PGR se declaró incompetente, le pasó el expediente a la Procuraduría Estatal y obviamente la Procuraduría Estatal exoneró a Rubén Figueroa. En fin, pero bueno, con se le pidió a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de investigación en el caso del Halconazo, pues diciendo que, apuntando a lo que se había establecido en la recomendación a la CNDH, que pues se había ordenado la creación de un grupo paramilitar llamado Los Halcones, creado por autoridades del Estado para atacar e intimidar a los manifestantes en ese día. Y, pero bueno, finalmente la Suprema Corte de Justicia decide no ejercer su facultad de investigación porque dice que ya no era una situación actual, eso había ocurrido en el 71 y pues que ya no le veía ninguna utilidad práctica investigar el caso. Su segundo argumento es de que, bueno, el peligro ya había dejado de existir porque este estado de inseguridad ya no prevalecía en el Estado, ya había otro partido en el poder y porque las autoridades involucradas en el caso ya no eran servidores públicos. Y finalmente que la PGR ya había hecho todo lo necesario para la clarificación de los hechos y para la búsqueda de la verdad histórica y legal. Entonces, básicamente que no le veía ningún caso práctico, ninguna finalidad práctica el investigar estos hechos y pues ya, con eso eh, se quedó ahí en la incógnita el halconazo de 1971. Esto también es lamentable porque, volvemos a lo mismo, estaban en un periodo de transición, era otro partido en el poder, entonces pudo la Suprema Corte de Justicia tomar el carácter de una verdadera comisión de la verdad y decir, ok, me voy a abocar a investigar qué pasó ese día, identificar a las autoridades responsables, etcétera, sin emitir ningún juicio, o sea, no era de que los fuera a decir tú eres culpable, sino porque no es totalmente otro procedimiento el que se seguía, sino más bien esto es como para servir, para satisfacer la necesidad de verdad que tienen las víctimas de estos hechos. Entonces, bueno, pues hasta ahí quedó el caso y pues por esta sesión sería todo y espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.